Hemos hecho un análisis de la comunicación no verbal de Francisco Nicolás en sus intervenciones que ha tenido tanto en los vídeos que ha publicado El Mundo como en la intervención de 2 horas aproximadamente de duración que ha hecho Telecinco el pasado sábado por la noche. Existen una serie de detalles que resultan muy interesantes desde un punto de vista de la comunicación no verbal, tanto de comportamiento como desde el punto de vista del lenguaje, de la forma de expresarse que tiene a la hora de mostrar su comunicación. Entrando por el comportamiento, lo primero que destaca es el absoluto control que tiene de la situación. Ese es un control que se constata, por ejemplo, con su postura. Tiene una postura completamente enderezada, erguida, en ningún momento se encorva, en ningún momento se arruga, se encoge, siempre es una postura relajada. Las piernas las tiene constantemente apoyadas en el suelo, no las suele recoger tampoco. Pies firmes. Muy importante el detalle de que su cuerpo en todo momento se dirige a los entrevistadores, no solo su mirada, que suele ser lo habitual, también el cuerpo. Cuando una persona no se siente cómoda en una situación concreta, nuestro cuerpo y sobre todo nuestros pies nos pueden delatar. Solemos apuntar hacia una salida en un efecto de huida, y cuando en un momento concreto no estamos a gusto en una situación, no estamos cómodos con unas preguntas, por ejemplo, que nos estén haciendo o con lo que estamos contando, nuestro cuerpo y sobre todo nuestros pies inevitablemente se van a dirigir hacia una salida, en un efecto de huida. Este chico en ningún momento se dirige hacia ningún otro lado que no sean hacia los propios entrevistadores, lo que demuestra seguridad, calma y control de la situación. Además, es muy significativo que no tiene ningún efecto, ninguna reacción fisiológica de temor, de angustia, de miedo, de nerviosismo, no existe sudoración, no existen temblores, incluso cuando coge el vaso de agua para beber se le ve tranquilo. Y luego hay un detalle que es el que yo considero que es mucho más importante que todos los que ya he indicado, y es su expresividad facial. Por un momento, imaginemos cualquiera de nosotros, o quienes nos estén viendo, que nos han detenido en plena calle, que nos han tenido durante un cierto tiempo incomunicados en un calabozo, que luego, cuando nos han dejado salir en libertad, hemos estado 40 días encerrados, pero evidentemente no incomunicados, viendo por televisión y escuchando por la radio y leyendo por internet, que nos han llamado de todo, que nos han dicho mentirosos, nos han llamado estafadores, y que de pronto se me brinda la oportunidad de ir a un plató de televisión y decir todo lo que yo quiera. Lo normal sería una expresividad facial de enfado. De enfado. Este chico, la expresividad facial que tiene no es en ningún momento de enfado, más bien es de satisfacción. Digamos que la expresividad facial que más domina es la sonrisa durante su intervención. Ahí existe un choque, un punto de conflicto entre la emoción que esperamos, que sea la de enfado, o incluso la de miedo, porque al principio de la entrevista él dice que viene aquí porque se han pasado unas ciertas barreras rojas y él podía tener ciertos temores, ¿vale? Pues entonces tendríamos que apreciar un miedo en su rostro en algún momento, y no se ve nada. Pero hay un momento clave incluso dentro de esas 2 horas, y es cuando ponen unos recortes de grabaciones de informativos, donde se cogen entrevistas, donde se le llama mentiroso, donde se le llama estafador, y mientras tanto, en un segundo plano, en la propia pantalla, se le ve a él que por lo único que se preocupa es por estar bien peinado. Nada más. En su rostro, enfado, absolutamente nada. Lo normal, lo humano, sería que cualquiera de nosotros, en ese momento, hay una expresividad facial universal de enfado que la tendríamos. Si tuviéramos una expresividad facial de enfado, en nuestro rostro se reflejaría con las cejas se nos juntan por el centro, tendríamos tensión en los labios, sería muy fácil ver unos puños cerrados de agresividad. Todo eso lo que refleja es que estamos realmente enfadados, que tenemos ira, la emoción de ira dentro. Si volviéramos a ver cualquiera de nosotros el vídeo esas 2 horas, ese enfado está ausente, y en contraposición vemos sonrisas. Por eso digo que es muy importante. No me parece lógico que una persona, cuando está describiendo su detención, prácticamente casi bromee sobre ella, como hace Francisco Nicolás en su intervención. Entonces, este es un dato
que sin poder dar nunca un 100% de posibilidades de que sea mentira o verdad, es lo que llamamos un indicativo de mentira. Indicativo, que puede haber muchos de mentira y muchos de verdad, por eso no lo podemos asegurar. Entrando ya en lo que serían comportamientos más referidos a su lenguaje, directamente a su lenguaje verbal, nos encontramos, por ejemplo, en un caso en el que hay una traición del inconsciente, que llamamos nosotros, y es en un momento concreto, justo antes de salir a la propia entrevista, cuando la entrevistadora, Sandra, le pregunta, le comenta que cualquier persona que le esté viendo pensará que no va a decir la verdad. Y él, al contestar, dice, bueno, yo tampoco, se queda parado en ese yo tampoco, y dice, bueno, yo lo que he venido aquí es a decir la verdad, o toda la verdad, algo parecido. ¿Iba a decir yo tampoco? Bueno, ahí lo dejo, porque no lo sabemos cómo iba a terminar esa frase, pero podría ser una traición del inconsciente también. Además, es muy interesante a la hora de comunicarnos, y sobre todo de escuchar a este joven, que existen dos tipos de respuestas. Por un lado tenemos las respuestas en las que concreta, en las que especifica datos, es muy preciso. Por ejemplo, cuando le detienen, menciona la calle, menciona con qué esquina cruza esa calle, menciona el número de coches, menciona el número de policías, y de pronto, cuando le preguntan por otra serie de puntos, realmente cambia su comportamiento, cambia su lenguaje, por ejemplo. Bueno, pues siempre que cambiamos nuestro lenguaje es que algo cambia en nuestra mente, es que también es un indicio de que se podría no estar diciendo la verdad. Siempre afirmando que el 100% nunca se puede decir. Hay unos momentos concretos en los que sí especifica. Yo, a modo de ejemplo, he destacado el de la detención, he destacado también cuando habla de sus visitas al CNI, que sí considero que puede que haya hecho alguna visita, porque especifica que tras pasar el control de seguridad del CNI tiene que dejar los objetos electrónicos dentro de una celda verde. Ese es un dato accesorio, el de la celda verde, que si realmente nos estuviéramos inventando la historia, es muy difícil que introdujéramos ese detalle en la historia, con lo cual eso es un indicio de credibilidad, pero sí da la sensación de que ha podido visitarlo. Y otro momento, a modo de ejemplo, que también da datos, es cuando habla del secretario personal de las infantas y se refiere a la llamada concreta de teléfono y hace una rectificación a la propia presentadora, que le dice que cuando le llamó el secretario a él, y él dice, no, le llamé yo. Esa rectificación inmediata también es realmente un indicio de veracidad. También un detalle respecto de unas reuniones, o al menos una reunión con el secretario de las infantas, porque da el detalle del restaurante, que dice que es en el restaurante José Luis de Madrid, y de que podría tener otros testigos que son los aparcacoches que hay en el restaurante. Bueno, pues son datos secundarios, al igual que el de la celdilla verde que ha comentado el CNI, que son interesantes también, de cara a la veracidad. En contraposición con estos, pues cuando, por ejemplo, le pregunta la propia entrevistadora, nada más entrar y antes de que esté sentado, le dice, ¿vienes a hablar claro aquí? Yo siempre intento hablar lo más claro posible. Vamos a ver. Lo normal, la respuesta que hubiéramos hecho cualquiera, sería hacer una afirmación, decir sí, más aún cuando sabemos que justamente acabamos de comprobar que inmediatamente antes le han preguntado, ¿tú has cobrado por venir aquí? Y no dice, yo no suelo cobrar por ir a los platos de televisión, que habría sido la paralela. Dice radicalmente no. Bueno, pues si dices radicalmente no a una serie de preguntas, lo normal es decir radicalmente sí a otras, y no cambiar ese lenguaje como hace él en este caso concreto. Hay otro punto que también es interesante, si se considera una persona que ha tenido acceso a material sensible del Estado, y el periodista le dice, por favor, te pido una respuesta concreta, literal. Te respondo básicamente que la percepción que he tenido y que sigo teniendo, a pesar de que llevo 40 días encerrados y pierdo la noción de todo, pero voy a ser muy claro, eso no es un indicio de veracidad. Eso, en principio, es un indicio de mentira, pero es un indicio de mentira al no ser concreto, como sí que lo es en otras ocasiones. Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando se le piden datos sobre el supuesto material sensible que posee. Son constantes evasivas. El lenguaje fluido que tiene en otras ocasiones se parte. En consecuencia, también cabe dudar
de su veracidad, o por lo menos de toda la veracidad de lo que nos está contando. En relación con las personas a las que hace mención, él menciona a la vicepresidenta del gobierno, menciona al rey, menciona al secretario personal de las infantas, va mencionando a muchísimas personas a las que conoce. Bueno, pues puede parecer que con todos se comporta igual, pero no es igual. Hay con una persona con la que se comporta de una manera diferente, en concreto con su mirada. Cuando se refiere al rey, cuando se refiere al vicepresidente del gobierno, cuando se refiere a Esperanza Aguirre, a Ana Botella, cuando se refiere a todos ellos, opina sobre ellos, les criticará, pero no se desprende una emoción corporal, mientras que con Jaime García Legaz, sin embargo, sí que baja la mirada al suelo, es en concreto en la entrevista del Mundo. En ese momento es de los pocos que baja la mirada al suelo. ¿Eso qué puede significar? Que realmente él se siente afectado, que sí que podía tener él aprecio a esta persona y que en cierta medida él se siente que le ha podido decepcionar y le preocupa lo que pueda estar pensando este hombre por la relación que tenían, según él, de amistad. Eso no significa que sea bilateral, es decir, que la otra persona opine lo mismo, pero que él siente realmente que ahí sí que había una estrecha relación o amistad, sí que realmente él parece que lo siente por esa bajada que parece de vergüenza o parece realmente de tristeza, exclusivamente. En cuanto a las demás personas, no demuestra absolutamente nada. Hay un momento, bueno, hay muchos momentos en la entrevista en el que cuando le hacen preguntas los periodistas, digamos que tiene una reacción automática muy repetitiva, y es la sonrisa y utilizar la palabra bueno antes de empezar a contestar. Lo utiliza mucho, dice bueno antes de empezar a contestar. Y después hay muchos momentos en que, después de esa sonrisa, después de ese bueno, empieza a dar rodeos, evasivas, y se rompe ese lenguaje fluido de otras preguntas. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar de eso? Que su cerebro está procesando la respuesta. Cuando tenemos que no sacar de la memoria una respuesta a lo que nos han preguntado, sino que tenemos que crearla, necesitamos tiempo. Nuestro cerebro no recupera, sino que inventa, y cuando inventa necesita tiempo para crear realmente toda la historia. Al crear esa historia, ¿cuál es uno de las artimañas que utiliza nuestro cerebro? El de todos. Por ejemplo, repetir la pregunta. Él lo hace en varias ocasiones. En varias ocasiones repite la pregunta que le han hecho. Y son preguntas muy claras, todas ellas, porque no eran ni mucho menos, no se caracterizaban por su extensión, no eran largas. Sin embargo, las repite, las parafrasea, muchas de ellas también. Eso puede que la explicación sea que mientras que eso lo está haciendo, su cerebro por detrás está trabajando en la respuesta, para poder dar la respuesta que a él le es más conveniente. Bien porque no quiere dar toda la información, según él afirma, o bien porque tiene que crear una historia. Eso solo lo sabe él ahora mismo, evidentemente.